En este domingo del tiempo ordinario de la Iglesia, no es ni Cuaresma, ni es Pascua, no es tampoco Navidad. En este tiempo ordinario de la Iglesia es un tiempo que se aprovecha para que conozcamos bien las exigencias del Evangelio. ¿Qué nos pide el ser cristiano? ¿Cuál es realmente un buen cristiano? ¿Cuál tiene que ser su actitud de un buen cristiano? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vivimos como buenos cristianos? ¿Somos buenos cristianos? ¿Vivimos las exigencias del Evangelio? Es algo en lo que tenemos que pensar. Yo recuerdo que había un sacerdote ya mayor, muy buen sacerdote. Cuando éramos niños nosotros nos acercábamos a él, pero estaba obsesionado. Siempre tenía miedo condenarse. Yo creo que Dios me va a castigar. Yo no he sido lo bueno que debiera ser. Yo no estoy viviendo como un verdadero seguidor de Jesús. Y siempre estaba con ese miedo. Siempre a los que le estaban cerca de él, siempre los asustaba, por decir así, ¿no? Un hombre naturalmente con mucha fe muy tradicional, y siempre estaba con el miedo. Me salvaré, no me salvaré. Siempre tenía el miedo a condenarse. No había sido formado así. Había una vez, me contaba en un seminario, un joven muy buen estudiante, muy cumplidor de los deberes, pero siempre estaba con miedo. Decía, le gustaba estudiar, pues dejaba de estudiar y se ponía a rezar, leer los salmos, los versos. Creo que no estoy cumpliendo bien. No me puedo dedicar tanto a estudiar, tampoco a jugar. Tengo que tener tiempo para dedicarlo a Dios. Yo estaba siempre con ese miedo de que no estaba cumpliendo lo que Dios mandaba. Vivía realmente obsesionado, con miedo realmente a no cumplir todo lo que estaba establecido. Entonces creo que es muy importante pensar en eso, en tantas actitudes que tenemos que cumplir. Conté yo hace poco también que había uno muy cristiano, siempre ayudaba a los pobres, pero también tenía siempre ese miedo de que Dios le castigara. Y cuando murió, dejó una cantidad de dinero. Y dijo, cuando me muera, cada mes, hasta que se terminen, va a dar este dinero a los pobres. Yo quiero salvarme, aún después de muerto, quiero seguir haciendo obras buenas para salvarme. Tengo miedo no salvarme. Tengo miedo no cumplir todo lo que Dios manda. Entonces creo que es muy importante pensar un poco en estas actitudes, ¿no? Yo recuerdo también una religiosa con la que trabajé una temporada, pero llegaba la hora de la noche y decía, ahora me tengo que retirar. No voy a estar ni un momento más. ¿Por qué?
tengo que hacer un examen de todas las cosas malas que he hecho en este día. Cada día he hecho cosas malas. Tengo que ver punto por punto todo lo malo que he hecho. En los seminarios es muy importante, antes de dormir, el último momento para Dios, y también hacer un examen de conciencia detallado. A ver, ¿cómo he actuado yo en esta semana? ¿Cómo ha sido mi conciencia? Entonces, muchas veces se da esa actitud de un cristianismo de miedo, un cristianismo de vivir asustados, ¿verdad? Entonces, exige un esfuerzo continuo, un miedo, un temor a no cumplir. Hubo una herejía en la Iglesia que se llamaban los jansenistas. Y los jansenistas insistían mucho en un punto. Tenemos que estar siempre, reconocer que estamos separados de Dios, vivimos separados de Dios. Y por tanto, es importante reconocer que no merecemos siquiera acercarnos a Dios. Y ponían entonces, cuando había exposición del Santísimo muy alto, para que no estuviéramos demasiado cerca, porque no merecemos estar cerca de Dios. Estamos realmente llenos de pecados, no merecemos realmente acercarnos a Él. ¿Ve? Ese miedo que se da con tanta frecuencia en muchos que se dicen cristianos. Entonces, nunca podemos ser cristianos perfectos, es cierto, pero tampoco podemos estar con esa conciencia de pecado, porque sabemos, al fin y al cabo, que los que somos cristianos, los que estamos bautizados, los que pertenecemos a Jesús, estamos salvados ya por Cristo. Vivir como salvados en Jesús. Jesús nos ha salvado. Salvados, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para vivir como salvados. Aquello que decían antiguamente que se atribuía una herejía, ¿no? Cree, dice Lutero, y haz lo que quieras. Puedes hacer todo. El caso es que tenga fe. ¿Ve? Entonces estamos salvados y ya no hay que hacer nada. Si estamos salvados, tenemos que vivir como salvados. Y los demás nos tienen que vivir, nos tienen que reconocer como seguidores de Jesús, como salvados por Jesús. Entonces nuestra vida tiene que tener otro estilo. Salvados, pero intentando siempre vivir como salvadores de Jesús. Por eso, por ejemplo, pensemos un poquito, los judíos decían, cumplamos los 10 mandamientos, es suficiente cumplir los 10 mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, cumplamos los mandamientos. Eso es lo importante. Y si cumplimos los mandamientos, ya es suficiente. El que vive como salvado, no basta que cumpla los mandamientos. Hay unas exigencias tremendas de ser cristiano. El que es seguidor de Jesús tiene que vivir de otra manera y los demás lo tienen que notar. Por eso vamos a leer en el Evangelio de hoy, un poquito largo, las exigencias de los que nos decimos seguidores de Jesús. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, desde el 17 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús: No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice.
Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso, y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es la tarima de tus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier cosa que se le añada viene del demonio. Estas son las exigencias del Evangelio. Hemos visto que son tan exigentes que no todos podemos cumplirlas. Tenemos que intentar cumplirlas. Tenemos que estar en una actitud de decir: yo quiero ser cristiano, pero nunca decir: yo ya cumplo toda la ley y ya estoy salvado, como pasa muchas veces en ciertas sectas, ¿no? Yo pertenezco a esta secta, ya estoy salvado. No. Tenemos que hacer un continuo esfuerzo por estar en una continua renovación. Pero entonces hay una cosa aquí muy importante, ¿no? Una cosa en la que tenemos que insistir los que nos decimos seguidores de Jesús. Los demás tienen que notar que somos seguidores de Jesús. Tienen que ver nuestras actitudes. Tienen que ver que pertenecemos a Jesús. Tienen que notar que vivimos de otra manera. Hemos sido salvados por Jesús, pero tiene que notarse en nuestro comportamiento. Nunca va a ser perfecto. Estamos intentando vivir estas grandes exigencias que nos pide el Evangelio. Pero a veces vemos tantos que se dicen cristianos, se dicen católicos, se dicen buenos católicos, pero viven tan separados, tan autosuficientes de los demás, que no son capaces de hacer un favor a nadie.
en su conducta, en su manera de actuar, no se conoce nada que son cristianos. No se conoce nada que creen en Jesús. Todos tienen que notar que vivimos felices porque pertenecemos a Jesús. Todos tienen que notar esa alegría que nace de aquel que se entrega a Jesús. El que se entrega a Jesús, todo el mundo tiene que notarlo. Pero lamentablemente hoy no distinguimos a un bautizado de otro no bautizado, porque todos vivimos igual y realmente no hacemos esfuerzos de vivir como verdaderos cristianos. Había un pueblo, una comunidad de religiosos, un pueblo pequeño, y todos notaban que aquellos religiosos vivían de otra manera. Estaban siempre dispuestos a hacer un favor a quien fuera. Incluso tocaban la puerta a veces para pedir un vaso de agua, para pedir un pequeño favor. Si notaban los de aquella comunidad cristiana que había un enfermo, inmediatamente iban a verlo. Si había una necesidad, estaban siempre atentos a atenderla. Notaban todos que eran verdaderos seguidores de Jesús. En nuestras actitudes, todos deben de notar que somos verdaderos seguidores de Jesús. Había una familia cristiana, bien católica, que tenía los medios suficientes para vivir. Quizás su economía era un poquito mayor, ¿no? Pero vivían el cristianismo con tanta austeridad que siempre eran los últimos a entender las cosas. Cuando todos tenían radio en aquel entonces, estoy hablando de otros tiempos, la última familia en tener radio. Cuando se ponía de moda cierta forma de vestir, los hijos de esa familia, los últimos en que vivían de esta moda, eran siempre los últimos. Nunca querían aparentar, nunca querían aparecer más que los demás. Siempre querían ser, en todas las actitudes, ser los últimos. Entonces, es importante actitudes que nos hagan pensar en la importancia de vivir de cristianos de otra manera, que todo el mundo lo note. Me contaban una vez en un pueblo que había una familia bien cristiana y la mamá, la madre de la casa, compraba el lunes el pan para toda la semana. Los hijos querían que lo comprase todos los días, no, para toda la semana. Somos cristianos, tenemos que acostumbrarnos un poco al dominio y a la austeridad, porque pertenecemos a Jesús. Se tiene que notar en nuestras actitudes que somos discípulos de Jesús. Entonces, esto es lo que nos pide el Evangelio de hoy. Hemos visto todas las exigencias. Es imposible comentarlas todas, ¿no? Porque no alcanzaría, haría falta todo un día para comentar todas estas exigencias. Pero hemos visto la exigencia principal. Estamos salvados, vivimos como seguidores de Jesús y tenemos que tener actitudes en nuestro comportamiento que todas las personas noten. Pertenecemos a Jesús y somos sus seguidores, somos de Él. Estas son las exigencias del sermón de la montaña que tenemos que cumplir. Se dice sermón de la montaña porque Jesús fue al monte, allí estuvo con la gente y le estuvo enseñando todas las exigencias del Evangelio. No es suficiente como ustedes viven, no se pueden sentir tranquilos, no están demostrando que son mis seguidores, mis discípulos. Todos tienen que notar que mis discípulos son diferentes y viven de otra manera. No para creerse más, sino para estar servicios de los demás. No para engreírse, sino agradecer continuamente a Dios que nos ha hecho cristianos y tenemos que vivir como verdaderos católicos y cristianos, como verdaderos seguidores de Jesús.
Gracias.